Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de día jueves. Gracias a todos por estar conectados hoy y aprender juntos de la palabra del Señor. Si Dios lo permite, hoy vamos a seguir aprendiendo sobre las vestiduras del sumo sacerdote. Específicamente estamos hablando de este implemento que se llamaba el pectoral. Y aquí es donde nos hemos detenido desde la semana pasada para estudiar las 12 piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Estas 12 piedras representan a las 12 tribus de Israel. Tenían 12 colores especiales, digamos, que tenían un significado espiritual, tanto el nombre de la tribu como el nombre de la piedra o lo que la piedra representaba. Oremos hoy y pongámonos en las manos del Señor para continuar con nuestra lección esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso con nosotros, Señor. Gracias porque eres fiel y eres, Señor, tan bueno, Señor, que nos das la palabra sin que nosotros podamos merecerla. Gracias, Señor, por eso. No podemos pagarla, no la merecemos, Señor. No podemos hacer nada para ganarla, Señor, para comprarla de alguna forma, Señor. Pero aquí está nuestro corazón en gratitud, en amor hacia ti, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Gracias te damos hoy, Señor, por este tiempo en tu palabra. Permite, Señor, que cada hermano, cada persona que va a poder ver este estudio, Señor, pueda recibir una porción nueva de tu palabra para ellos. Dame a mí, Señor, la porción que yo necesito hoy. Darle a cada uno, Señor, la porción que cada uno necesita, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor y de misericordia. Enséñanos y háblanos hoy a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Ok, hermanos, estamos exactamente donde nos quedamos la semana pasada. Vimos todas estas 6 piedras, estas 6 tribus. Ya está grabado en el canal de la iglesia. Ahí está en la lección pasada. Todas estos 6 principios que vimos acerca de Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad. Y ahora pues vamos a continuar con las otras 6 piedras, si el Señor lo permite. Probablemente lleguemos hasta ahí. Si no, vamos a hacer lo que podamos. Para eso, por favor, vámonos a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. De acuerdo. Vamos a ver desde dónde nos quedamos. Específicamente estamos en el versículo... Déjenme ver. Para darles el dato exacto de dónde estábamos. Déjenme ver aquí en mis notas, por favor. Éxodo 28, les dije, perdón, Éxodo 39. Disculpen, es que esta cita es un complemento de la otra. Aquí se dice las indicaciones del pectoral, pero es hasta Éxodo 39 también donde se detalla las piedras, que es lo que en lo que nos interesa en este momento. Ok, entonces Éxodo 39 y nos vamos a ir al versículo 12, porque ahí nos quedamos. Ya vimos estas 2 hileras, por así decirlo, que son estas que estoy señalando acá en el dibujo, ¿verdad? Ya vimos estas 12 hileras, estas 2 hileras de piedras, son de 3, ajá. Ok, ahora vamos a ver estas otras 2 para completar el cuadro de las 12 piedras. Y vamos a empezar en el versículo 12, Éxodo 39, 12. Dice, la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Ok, entonces vamos a enumerarlas acá. La número 7, la número 8 y la número 9. La número 7 es jacinto. La número 8 es una ágata. Déjenme ver. Sí, ágata. Y la número 9 es una amatista. ¿De acuerdo? Entonces comencemos por la piedra de jacinto. Y esta piedra de jacinto específicamente en la tercera hilera corresponde, fíjense en esto, a la tribu de Efraín. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo lo que esto significa espiritualmente en Cristo y para nosotros como sacerdotes para Dios por medio de la obra de Jesucristo, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, el jacinto es la primera piedra de la tercera hilera que estaba sobre el pectoral, ¿verdad? Y corresponde a la tribu de Efraín, como ya dijimos. Y esta tribu, pues el orden proviene de Números capítulo 2. Ya lo vimos también en la lección pasada, ¿verdad? Y la piedra de jacinto y el significado del nombre de Efraín tienen una relación, están completa y totalmente relacionadas. ¿Ok? Entonces, jacinto, fíjense en esto, el nombre jacinto de la piedra significa amarillo dorado, como un grano maduro. Es decir, nos enseña el color de un grano, ¿verdad? Que está dorado, que es amarillo. Y el nombre Efraín significa fructífero. ¿Ok? Fructífero. Ahora, lo interesante de todo esto, queridos hermanos, es que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo es comparado o es el grano de trigo que cae en la tierra y muere. Pero luego de que ha caído en la tierra y que ha muerto, produce mucho fruto. ¿Ok? Hablando específicamente acerca de la resurrección. Del fruto de la resurrección, de las primicias de la resurrección. Entonces, ¿cuál es el principio espiritual de esto que estamos hablando? Si caminamos con Jesús pronto, hermanos, si dejamos que Cristo sea quien nos dirija, quien nos lleve de su mano, quien nos vaya mostrando el camino, vamos a ser enseñados, hermanos, en este principio espiritual, y es el siguiente. Vamos a entender o vamos a ver la necesidad de morir a nosotros mismos, de morir a nuestro yo, ¿verdad? La necesidad que tenemos de caer en tierra y morir a ese yo para que crezca en nosotros el poder de resurrección de Cristo o la naturaleza de Cristo. Es a menos que nosotros muramos a nosotros mismos que Cristo no va a crecer en nosotros. ¿Me explico? Si nosotros no morimos a nosotros mismos, Cristo no puede crecer en nosotros, como dice Juan capítulo 3, versículo 30. ¿De acuerdo? Entonces, para que pueda Cristo crecer, brotar, ser fructífero en nosotros, o que nosotros seamos fructíferos en Cristo, es necesario primero morir como el grano que cae en la tierra. Entonces, si se dan cuenta, la piedra de jacinto está conectada con este concepto o esta idea o este principio espiritual de morir, del grano que cae y muere, del grano que empieza a madurar. No puede existir un grano que madure o que crezca estando fuera de la tierra, habiendo quedado sobre piedra, por ejemplo, tiene que caer sobre la tierra y morir. ¿Ok? Entonces, siguiendo lo que habíamos hecho la vez pasada, se los voy a poner aquí abajito el número 7. La piedra de jacinto significa un grano maduro. ¿Ok? Y el nombre Efraín, les dije, significa fructífero. Miren cómo está conectado este principio, hermanos. El grano maduro necesitó morir para poder crecer y para poder traer fruto. De la misma manera, esta piedra de jacinto, espiritualmente hablando, debe formarse en nosotros cuando entendemos, cuando el Señor nos muestra en su palabra, cuando vemos el principio espiritual de morir a nosotros mismos. Y hermanos, si somos honestos, a nadie le gusta morir a sí mismo. Somos seres humanos mortales, somos seres humanos con una naturaleza caída aún en nosotros, que está, digamos, siendo conquistada por Cristo en nosotros, sí, pero aún está ahí. Por lo tanto, no nos va a gustar morir, no nos va a gustar de ninguna manera ceder a nosotros mismos, ceder a lo que se nos pide, ¿verdad? Y esta es una situación bien complicada porque no lo vamos a querer aceptar de ninguna manera. Pues bien, el apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo de alguien que tuvo formada esta piedra en él. Bueno, la Biblia dice literalmente que Pablo moría cada día, ¿verdad? Y de la única manera en la que esto se puede explicar es que él había aprendido el principio de que solamente a través de morir a sí mismo podía haber, digamos, cosechado toda la revelación y la palabra que cosechó en Cristo, ¿verdad? A menos, hermanos, que experimentemos todos los días en nosotros mismos la muerte del yo, no vamos a poder ver a Cristo crecer en nosotros. ¿Ok?
Y esta es ley, esta es ley tanto natural como espiritual, hermanos, ¿verdad? Si no morimos a nosotros mismos, no puede haber vida. ¿Estamos? Ok, ahora vamos a la octava piedra, que es la piedra de Ágata. Y esta está conectada con la tribu de Manasés. De acuerdo, Manasés. Ahora bien, miren qué interesante esto, queridos hermanos. Porque el nombre de la piedra de Ágata, escúcheme por favor, significa dividir en corrientes de rayos. Significa un fuego relampagueante o resplandeciente. Y significa un fuego carmesí. Quiere decir un fuego rojo, un fuego rojizo. Eso quiere decir la piedra Ágata. El significado en hebreo de la piedra Ágata. ¿Ok? Y en el nombre de Manasés, si lo quieren apuntar, significa olvidar o significa olvido. Entonces vamos a poner aquí un fuego. Permítanme que escribí mal. Un momento, por favor. Quiere decir un fuego rojo, un fuego carmesí. Y la palabra Manasés significa olvido. Ahora, por supuesto que este es un principio espiritual también que está conectado una palabra con la otra. Miren, cuando nosotros venimos al Señor, Él nos convierte en sus sacerdotes, en sus reyes y sacerdotes para Dios, dice Apocalipsis capítulo 1. Por lo tanto, debemos dejar que Dios forme en nosotros esta naturaleza o la naturaleza de estas piedras preciosas para que podamos reflejar a Cristo con ellas. Entonces debemos vestirnos con la piedra del Ágata o la piedra de Manasés, la piedra del olvido. ¿Ok? Miren, cuando el Señor perdona nuestros pecados, dice la Biblia, Él los sepulta detrás de sus espaldas y no vuelve a acordarse de ellos. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, realmente los perdona para no volverse a acordar de ellos, ¿verdad? Y no es así con nosotros, hermanos, porque nosotros, si somos honestos, muchas veces nos enojamos, nos molestamos, probablemente por una ofensa, digamos, justa, o que es justificado el enojo que tenemos por una ofensa que se nos ha hecho. Pero si somos honestos, tenemos un gran problema con perdonar, hermanos. Tenemos un gran problema con olvidar. Estamos prestos para recordarle a las personas sus ofensas, ¿verdad? Y a la hermana Hicks en su libro dice una frase muy interesante. Algunas veces dice la gente que ha perdonado pero que no puede olvidar, dice ella. Y dice ella, realmente se engañan a sí mismos, porque un corazón que realmente perdona es un corazón que realmente sabe olvidar. Entonces miren qué interesante esto, hermanos, porque no podemos pensar que estamos perdonando si no podemos olvidar la situación que estamos viviendo con respecto a eso que nos ha pasado, ¿verdad? Entonces necesitamos permanecer en la presencia del Señor hasta que este fuego rojo o estos rayos, ¿verdad?, quemen nuestro corazón, hasta que se haya formado el carácter o la naturaleza de perdón de Cristo en nosotros, la naturaleza de olvido, ¿verdad? Y quiero rescatar otra frase también de la hermana Hicks en su libro, y porque me impresionó mucho y yo la señalé para podérselas decir a ustedes. Ella dice, muchos cristianos se preocupan por lo que van a hacer por Cristo, pero el secreto está en lo que podemos ser nosotros por Cristo. Es decir, no en lo que vamos a hacer por Cristo, sino en lo que vamos a hacer nosotros por Cristo. Es decir, cuánto vamos a dejar que Él nos transforme, nos cambie, nos haga una nueva criatura, nos haga totalmente de nuevo, ¿verdad? Y si permitimos, queridos hermanos, que Él forme su carácter, su naturaleza en nosotros, ¿verdad?, vamos a poder realmente ser uno, hermanos, con Él. Vamos a poder estar en un mismo sentir, en el sentir o en la mente de Cristo, ¿verdad? Y realmente cuando llega a pasar eso, no nos vamos a preocupar más por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Y aquí está el secreto por el cual muchas personas en el servicio a Cristo, en el servicio a Dios, se sienten frustrados, se sienten deprimidos, se sienten
pues sin ánimo, sin fuerza, porque probablemente no se preocuparon por el ser en Cristo, sino por el hacer por Cristo. ¿Me doy a entender? Y al preocuparnos mucho por el hacer por Cristo, estamos ofuscados, afanados, ansiosos, ocupados en un montón de cosas, pensando que con eso realmente vamos a agradar al Señor. Pero cuando dejamos que Cristo forme su carácter en nosotros y nos preocupamos por el ser en Cristo, me explico. ¿Saben qué sucede en ese momento? El servicio viene por sí mismo. El deseo de servir al Señor viene por sí mismo. Y aquí es donde, hermanos, quiero hacer un énfasis muy importante. La razón por la cual muchas personas probablemente no tengan deseos de servir al Señor en ningún área, y no solo me refiero a la iglesia, me refiero en todas las áreas de la vida, probablemente por la razón por la que las personas no quieren hablar de Cristo, no quieren hablar de su verdad, no quieren dar testimonio a todas estas cosas, a todo lo que sucede en esto. Hermano, la razón probablemente para eso es que no se han ocupado del ser en Cristo. Es decir, no se han ocupado en que Cristo toque sus corazones, los cambie, los transforme de tal manera que el servicio venga simplemente como algo adicional. ¿Me entienden? Entonces, cuando se forma este fuego rojo, este fuego de olvido, o este fuego de perdón, digamos, en nosotros, pues entonces vamos a poder decir, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo mismo no creo haberlo alcanzado todo, ¿verdad? Sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, prosigo al blanco. Ese es el principio del apóstol Pablo. Olvidar, dejar atrás, dejar lo que está atrás en nuestro pasado, lo que nos hicieron, lo que otros dijeron, dejarlo atrás para seguir hacia la meta, para seguir al supremo, al llamado del supremo llamamiento, hermanos. Miren qué impresionante esto, porque por definición lógica de lo que les estoy diciendo, miren esto, si olvidar me hace avanzar, si olvidar me permite seguir hacia la meta, como dijo el apóstol Pablo, si esta piedra de ágata, esta piedra de color rojo o fuego intenso se ha formado en nosotros, vamos a poder olvidar para seguir a la meta. Caso contrario, el no olvidar, el tener todo el tiempo reteniendo las ofensas de otros, sin poder perdonar, sin poder olvidar, por definición simple y sencilla, nos va a estancar y nos va a evitar poder llegar a la meta. ¿Lo están viendo? Entonces, esta es la piedra de ágata con la tribu de Manasés. Ahora vamos a la novena piedra, que es amatista. Y la piedra de amatista está relacionada con la tribu de Benjamín, según el orden del campamento de Israel en Números capítulo 2. Ok. La palabra amatista, por favor, para que tomen sus notas acá, el día martes que estuvimos en el estudio de la familia Chavarría, yo tuve la oportunidad de compartir la palabra y les decía que es importante que puedan ver estos estudios, hermanos. Puedan dedicar tiempo a estudiar con ellos. Ok. La palabra amatista, vamos a ponerla por acá, quiere decir poseedor. Ok. Poseedor. Y tiene un color púrpura. Ok. Y la palabra Benjamín quiere decir hijo de mi diestra. Vamos a ponerle hijo de mi diestra. ¿Verdad? Este hijo Benjamín de Jacob. Y miren esto. ¿En cómo está conectada estas dos palabras o el significado espiritual de qué nos habla? Nos habla del color de la realeza. Ya hemos explicado que el color púrpura era un color de la realeza. ¿Ok? Por lo tanto, el nombre de Benjamín también está conectado con el poder reinante o el poder de realeza. Y pues debido a que Jesucristo, el Hijo de Dios, está sentado a la diestra del Padre, es decir, a su mano derecha, el ascendido al cielo está sentado ahí en poder y autoridad. ¿Ok? Él es el hijo de mi diestra, el hijo de la diestra de Dios es Jesucristo. Y obviamente que Él como Rey, como Señor, Él es poseedor, amo, dueño y de todas las cosas.
Entonces, ¿cómo se forma en nosotros esta piedra? O cómo el Señor va formando poco a poco en nosotros esta piedra del amatista o piedra morada. Cuando caminamos en el Señor va tratando con nosotros, nos va enseñando cómo Él es el poseedor, el dueño, el amo, el Señor, el Rey, el gobernador, y no nosotros, ¿verdad? No, o sea, cuando entendemos esto, cuando entendemos que realmente Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el gobernador, el soberano, cuando entendemos eso, entonces podemos ir desarrollando, por así decirlo, este entendimiento o este concepto de que nosotros no somos dueños de nada, sino que el Señor es el dueño de todo. ¿Ok? Cuando Él ilumina con esta piedra de amatista nuestro corazón, ¿verdad? Cuando Él ilumina nuestra mente, nuestros pensamientos, vamos a poder saber que Él es el dueño, el amo, el Señor y el poseedor de todo. El Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, es el dueño y Señor de todo. La Biblia dice que todas las cosas han sido sujetadas bajo sus pies. Y este es otro principio espiritual. Miren, hermanos, cuando comprendemos que Él es el dueño, el amo, el Señor, el poseedor de todo, también se va a formar en nosotros el deseo de conocer su voluntad, el deseo de saber cuál es la dirección que Él está dando respecto a algo. ¿Ok? Esto es lo que debe formarse en nosotros. Ya vimos, ¿verdad? El fruto maduro, o el grano maduro, mejor dicho, del jacinto, en conexión con ser fructíferos en el Señor, ¿verdad? Aprender a morir de nosotros mismos. Luego el fuego de olvido, o el fuego rojo de la ágata y de la tribu de Manasés. Luego la amatista, que es un color de realeza, un color morado, color de posesión, ¿verdad? De alguien que reina. Y está conectado con el Hijo de mi diestra, que nos habla del Señor Jesucristo. Así es como se forma esto, hermanos. Se dan cuenta que ya vimos 9 de las 12 piedras, ¿verdad? Ahora vamos con el cuarto orden, pero quiero que vean acá. La piedra de Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, todas nos hablan de un cuadro de la persona del Señor Jesucristo. Y nos hablan un cuadro de lo que se debe formar en nosotros. Alabanza, ¿verdad? Ser una ciudad guardada, encerrada para el Señor, escuchar al Señor obedientemente, permanecer firmes, sin movernos, resistiendo, obedecer, ¿verdad? Todo eso lo hemos visto. El aprender a olvidar, a perdonar, a ser fructíferos, a morir a nosotros mismos, el entender quién es el amo, el dueño, el Señor. Todas esas son las piedras espirituales que se forman en nuestras vestiduras como sacerdotes. ¿Ok? Entonces, valdría la pena que nos preguntemos cómo está nuestro pectoral. ¿Está completamente formado? ¿Le hace falta alguna que otra? Pero el deseo de Dios es que todas sean formadas en nosotros. El deseo de Dios es que cada una de ellas puedan estar en nuestra vestidura espiritual para poder ser la esposa del Cordero. ¿Ok? Entonces vamos a la 10ª piedra, que son la última hilera. Déjeme sacar una pantalla nueva acá, por favor. Quiero ver cómo saco una pantalla nueva. Aquí. A ver. Nuevo, dice. Perfecto. La piedra número 10 es la piedra de berilo. La piedra número 11 es la piedra del onix o de ónice, ¿verdad? Y eso lo encuentran en el versículo 13. Puede ser onix, puede ser ónice, también así se traduce en algunas versiones. Y la piedra número 12 es la piedra de jaspe. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una conexión acá a las tribus que corresponden aún más. Berilo es la tribu de Dan. ¿De acuerdo? Y vamos a definir aquí esto, hermanos. Miren, la piedra de Dan o el berilo significa probar. Significa verificar, poner a prueba, investigar. Miren qué perfecta es la palabra del Señor, porque ¿saben qué significa el nombre Dan en idioma hebreo? Significa juzgar. Miren ustedes,
tanto la palabra berilo como la tribu de Dan, o lo que significa la palabra de Dan, las dos tienen una relación muy cercana. Probar, juzgar, investigar, verificar. Y miren, hermanos, ¿cómo se forma esto en nosotros? Cuando vamos a la presencia del Señor, cuando nos acercamos, y lo vamos a señalar nuevamente acá, cuando nos acercamos al pecho del sumo sacerdote eterno, celestial, el Señor Jesucristo, si ustedes se acuerdan, a ver, ¿cuál es el mueble que corresponde a el pectoral o al pecho de la estatura espiritual? Estoy seguro que se acuerdan. Es el altar de la oración o el altar del incienso. ¿Cómo vamos al pecho del sumo sacerdote eterno, Cristo, si no es a través de la oración, a través de la meditación en Él, ¿verdad? Estoy hablando de pensar, de hablar con Él, de orar, de interceder, etcétera, etcétera. Cuando en nuestra habitación, cuando nos ponemos de rodillas, cuando nos sentamos a orar, a hablar con Él, y le pedimos ahí al Señor que escudriñe nuestro corazón. Miren, que pruebe nuestro corazón, que juzgue nuestro corazón, que investigue, que verifique en nuestro corazón, en oración. Entonces, hermanos, la luz espiritual de esta piedra, por así decirlo, se enciende, se ilumina, y podemos ver entonces, hermanos, lo que somos y lo que Dios quiere hacer de nosotros o quiere transformar. ¿Ok? Entonces, esta piedra no funciona para ir y probar a otros. No funciona para ir y juzgar a otros. Esta piedra funciona para que podamos vernos a nosotros mismos, para que podamos ver nuestra carne, para que podamos ver qué es lo que Dios está buscando de nosotros y qué es lo que Él quiere cambiar en nosotros. ¿Ok? Entonces, esta es la piedra de berilo o la piedra de Dan. ¿De acuerdo? Entonces, está muy interesante. Y miren, la hermana Hicks dice en su libro algo muy interesante respecto a esto. Dice, muchos cristianos huyen de los rayos de la luz de esta piedra porque no quieren ver su carne expuesta. Pero el que ha vivido en el santuario o en la presencia de Dios y ha permitido que el Espíritu de Dios muestre, destruya esa carne, el tal conoce el gozo, la gloria y el éxtasis que produce el ministerio del berilo. Es decir, el ministerio de que el Señor examine nuestro corazón. ¿Se acuerdan? El rey David le decía al Señor, examina mi corazón, prueba mi corazón, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Esa es la piedra de berilo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a la piedra de ónice. La piedra de ónice. Número 11. Ya es la piedra número 11. Estamos por terminar las 12 piedras y las 12 tribus de una forma muy general, ¿verdad? Muy amplia, o mejor dicho, no abundando en los detalles, pero sí vamos por lo menos sacando un principio de cada una de ellas. La piedra de ónice significa decolorar, quitar el color o dar lustre. Vamos a poner decolorar. Ok, la palabra ónice significa decolorar. ¿Estamos? Y pues bueno, ¿qué es lo que Dios está buscando ahí? Pues obviamente quitar lo que no es conforme a su voluntad, ¿verdad? Y el nombre de Aser, esta es la tribu de Aser, perdón, no les dije, esta está conectada con la tribu de Aser, y la tribu de Aser significa bienaventuranza. A ver, permítame que no me va a caber aquí, entonces lo voy a poner por otro lado. Ok, la tribu de Aser significa bienaventuranza. Bienaventuranza. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios con esta piedra de ónice? Lo que Dios quiere hacer en realidad es quitar los colores del yo, los colores que nosotros ponemos como una fachada, si lo queremos decir así, ¿verdad? La ilusión que tenemos en nuestra propia vida, en nuestro propio yo, ¿verdad? A modo de quitar esos colores y de poner su imagen, ¿ok? Que podamos rendirnos a su voluntad, ¿verdad? Que podamos rendirnos a su soberanía, a su gobierno, que podamos darlo todo por Él. Esta es la piedra de ónice o la piedra que decolora. Ok, entonces,
¿Cómo está conectada la piedra de ónice con la tribu de Aser? A ver, se me borró aquí. De la siguiente manera. Cuando entendemos que la única bendición, la única felicidad es que vamos a encontrar en la vida va a ser cuando podamos dejar que Dios forme su carácter en nosotros, dejar que Dios forme su naturaleza en nosotros, pueda tener un control total y absoluto de nuestra vida. ¿Ok? Y si ustedes se acuerdan y se pueden de memoria tal vez el Salmo 1:1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esta palabra bienaventurado quiere decir bendecido. Quiere decir estar muy bendecido. Tener un gozo celestial, ¿verdad? Tener plenitud. Eso quiere decir una bienaventuranza. Y miren qué interesante. Porque no puede haber, queridos hermanos, verdadera bienaventuranza. No puede haber verdadera plenitud a menos que dejemos que el Señor toque nuestra vida, transforme nuestra vida, transforme nuestro ser y podamos dejar que Él forme su imagen en nosotros, ¿verdad? Debemos, hermanos, dejar que esta piedra de ónice sea formada en nosotros, en nuestro interior, ¿verdad? Para que se lleven los colores que solo son una fachada, porque muchas veces queremos poner cara de que todo está bien y probablemente por dentro estamos mal, preocupados, ansiosos, deprimidos. ¿Y qué creen? El Señor ha venido a nuestro corazón con la intención de sanarnos de estas cosas. Ha venido con la intención de sanarnos de todo esto y hacernos libres realmente. Hacernos libres de cada una de estas cosas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la piedra número 12. El jaspe. Y esta está conectada con la tribu de Neftalí. La tribu de Neftalí o la 12ª piedra. ¿Ok? Entonces, la piedra del jaspe, queridos hermanos, si pueden anotarlo, significa pulir. Significa poder que prevalece o significa fuerza. Y pues los estudiosos, y esto también lo dice el hermano Hicks en su libro, esta piedra era una piedra transparente, de alguna u otra manera brillante, ¿verdad? Y pues básicamente el significado de la palabra de la piedra significa pulir algo para que esté liso, para que esté brillante por medio de tenerle o hacerle fricción. ¿Ok? Y esto es bien interesante porque cómo Dios nos pule, queridos hermanos, cómo Dios trabaja en nuestro carácter, cómo Dios trabaja en nuestro temperamento, cómo Dios trabaja en nuestro corazón, sino a través de pulirnos. ¿Y pulirnos con qué? Con diferentes circunstancias, con diferentes situaciones dolorosas, situaciones que nos causan de alguna manera dolor, ¿verdad? Dios también puede pulirnos muchas veces a través de experiencias de placer, por ejemplo, en la que nos enseña, nos muestra la gratitud que debemos tener, etcétera, etcétera, ¿ok? Y está conectada con la tribu de Neftalí. Y la tribu de Neftalí significa mi lucha. ¿De acuerdo? Apunten, por favor. Significa mi lucha. Significa el que lucha o el que contiende. Y significa la lucha del que está en el trono contra sus enemigos. Entonces, miren, hermanos, qué increíble que también esta piedra o el significado de la piedra está conectado con el significado del nombre de la tribu. Porque no es verdad, queridos hermanos, o no me dejarán ustedes mentir, que cuando el Señor viene realmente a lidiar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestra prepotencia muchas veces, no es verdad, hermanos, que lo que Dios hace es mandar situaciones, mandar gente que empieza a pulirnos, que empiezan a tratar con nosotros, ¿verdad? Probablemente a decir cosas que no son ciertas, para Dios así probar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando dejamos que Cristo se siente en el trono, hermanos, esto es muy gracioso porque la gente piensa que dejar a Cristo sentarse en el trono es simplemente obtener las cosas buenas que eso tiene, por así decirlo, entre comillas, lo que para nosotros es bueno.
Pero dejar que Cristo se siente en el trono, hermanos, también significa dejar que Él sea quien pelee con nosotros y contra nuestra carne para lograr prevalecer en el Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces la palabra de Dios dice, hermanos, que el Espíritu lucha contra la carne, literalmente. Romanos capítulo 7, ¿verdad? El Espíritu de Dios está ahí trabajando, puliendo, cortando la vida carnal que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? En nuestra vida. Y hermanos, a nadie le gusta eso. O sea, nuestro cuerpo se resiste a este tipo de cosas. Pero, noten, si nos rendimos, si realmente voluntariamente cooperamos, ¿verdad? Lo que vamos a ver en realidad es que esta piedra comience a brillar, comience a cobrar vida en nosotros. ¿Ok? Así es, hermanos. La piedra de jaspe es la piedra que Dios usa para pulir en nosotros su carácter, su naturaleza. Es la lucha que Dios tiene contra nuestra carne todos los días cuando nosotros dejamos que Él nos transforme, nos cambie, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y pues hemos hablado un poco respecto a las otras dos piedras que estaban dentro del pectoral. Yo creo que con esto podemos concluir las 12 piedras, como dije, de una manera general, de una manera, pues, en resumen, ¿verdad? Cada una de estas piedras podemos profundizar, y dije, ahí en el canal están las grabaciones de los estudios de hombres donde estudiamos todas estas piedras en mucho más detalle de lo que lo hemos hecho ahorita. Pueden ir y verlas. Ok, entonces, con esto terminamos las 12 piedras. Ahora hablemos un poco sobre lo que significaba este implemento o este pectoral espiritualmente hablando. Ya dijimos que dentro del pectoral estaban colocados el Urim, el Tumim, ¿verdad? También dimos los significados de esas dos palabras, que es luces y perfecciones, ¿verdad? Y era lo que utilizaba el sumo sacerdote para comunicarse con Dios, para hablar con Dios y saber cuál era la voluntad de Dios para ciertas cosas. Quiero que vean una cosa muy interesante, por favor, y vámonos a Números capítulo 27. Números 27, por favor. Cuando lo tengan, me escriben un fuerte amén ahí, que se sienta, que se oiga, que se lea. Números 27, 21. Ok, estas son instrucciones sobre cómo debían usar el Urim y el Tumim. Ok, dice: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Ahora miren esto. Esto era lo que usaba el sumo sacerdote para poder hablar con Dios, para poder comunicarse con Dios y saber cuál era la voluntad de Dios para el pueblo. Y pues como representante espiritual, digamos, o se podría decir como un representante judicial delante del Señor, haciendo las paces de un mediador entre Dios y los hombres, estaba el sumo sacerdote, y llevaba al pueblo en su corazón, ahí en el pectoral, ¿verdad? No solo en la mente, sino también en el corazón. ¿Para qué? Para que él pudiera identificarse con ellos, para que él pudiera comprenderlos, para que él pudiera amarlos, servirlos. Y hermanos, este es un cuadro precioso, grande, completo y profundo de lo que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él tiene el Urim y el Tumim. Él tiene el Espíritu y la palabra. Él tiene las luces y las perfecciones. Tiene la luz del Espíritu, tiene la perfección de la palabra, ¿verdad? Y nos lleva a nosotros en su pecho. Miren qué precioso esto, hermanos. Nos lleva a nosotros sobre su corazón, donde dice la Biblia que nunca podrá olvidarse de nosotros. Nos lleva con identificación. No solamente es alguien que está reinando sobre todas las cosas sin ningún interés por sus criaturas. No. La Biblia nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote y puede compadecerse de nosotros porque nos lleva en su corazón, ¿verdad? Nos lleva marcados en sus manos, en sus pies, a través del sacrificio que hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, así como el Urim y el Tumim era lo que se iluminaba en el pectoral del sumo sacerdote, ¿verdad? Es de la misma manera, hermanos, como la luz del Espíritu Santo y la perfección de la palabra de Dios que están dentro de nuestro corazón o que están ahí guardadas, almacenadas, ¿verdad?
en las experiencias que vamos teniendo. De la misma manera, queridos hermanos, es como Dios intenta hablarnos a nosotros, a través de su Espíritu, a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer? Miren, hermanos, acuérdense, todas estas 12 piedras que ya vimos, estas 12 piedras que eran puestas en 4 hileras, ya vimos los significados de todas ellas: Judá, alabanza, ya vimos, ¿verdad? Dan, que juzgar, ya vimos que Neftalí, el que lucha, todas esas verdades que vimos, ¿verdad? Gad, el que prevalece, el que resiste, todas esas características espirituales se iluminan, escuche por favor, se iluminan, se encienden a la luz de estas 2 otras piedras que son el Urim y el Tumim. Una representa el Espíritu y otra representa a la palabra. Hermanos, no vamos a poder tener ninguna de estas piedras espirituales a menos que realmente caminemos o nos dejemos guiar tanto por el Espíritu como por la palabra. ¿De qué forma nos vamos a poner el pectoral espiritual? ¿De qué forma nos vamos a poner este pectoral como sumo sacerdote o como sacerdotes espirituales, sino vistiéndonos de todas estas características y dejándonos guiar por el Espíritu y la palabra? ¿Ok? Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a ponernos el pectoral, ¿verdad? El racional, como se llama en otras versiones, de la tolerancia, para que podamos ser guiados, hermanos, por el Espíritu y la palabra, ¿verdad? Porque cuánta necesidad realmente tenemos de eso. Cuánta necesidad tenemos de que el Señor forme todas estas piedras espirituales en nosotros. Miren, aquí está en nuestro diagrama primero. El pectoral está unido con la tolerancia o la paciencia. Claro, miren, si ustedes lo ven a la luz de todo lo que hemos visto en estas 2 semanas, que han sido preciosas, lecciones preciosas, ¿cómo vamos a tener paciencia por los demás si ninguna de estas piedras se ha formado en nosotros? Porque no nos interesa probablemente caminar en pos de la luz, ni de la palabra, ni del Espíritu Santo. ¿Lo ven? Entonces, cuando el Señor forma en nosotros el pectoral, este racional, estas piedras espirituales, estas piedras preciosas, lo que va a formarse en nosotros en realidad, al fin y al cabo, es la paciencia y el amor por otros, el servicio por otros, el comprenderlos, el amarlos, porque de alguna u otra manera vamos a haber aprendido de nuestro sumo sacerdote eterno, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Así es que ahí lo tienen, hermanos. Llevamos 5 vestiduras de las 8, solo nos faltan 3, ¿verdad? Y vamos a dar por terminado este tema de las 12 piedras. Ha sido un tema realmente precioso, yo lo he disfrutado mucho, espero que ustedes también, y que hayan aprendido mucho de cada una de estas piedras, porque cada una de ellas tiene una lección muy importante que enseñarnos. Ok, entonces miren, como ya no hay mucho tiempo y es bastante el material que tengo también para la mitra o para este gorro que se usaba en la cabeza, se los estoy señalando aquí. Esta es la mitra. Es esta especie de gorro que se usaba sobre la cabeza, el sumo sacerdote, ¿verdad? Y que tiene un significado espiritual también, por supuesto. No lo vamos a ver ahora porque ya no tengo mucho tiempo, solo me quedan prácticamente 15 minutos y no lo vamos a poder ver en 15 minutos. Pero se los anticipo, ¿verdad? Como ya saben, estamos conectando un punto con otro. Este es el punto número 6, la mitra, o esta forma de gorro que iba sobre la cabeza del sumo sacerdote. Y pues como ven acá, la mitra está conectada con sufrir o sufriendo unos por otros, como dice Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Que el Señor nos manda a sufrir unos por otros, quiere decir a aprender a amar a otros, aprender a sufrir por otros, a ponernos también en el lugar de otros. Y esto también tiene que ver con identificarnos, no solamente en la parte de aguantar, por ejemplo, a alguien en sus ofensas, en ese tipo de cosas, sino también tiene que ver con aprender nosotros a ponernos en los zapatos de otros, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita que estudiemos la mitra, porque es muy importante, es necesario, queridos hermanos, que entendamos cómo vamos a aprender a sufrir por otros, cómo vamos a aprender a amar a otros. Y miren, antes de que terminemos, quiero que se vayan por favor a Colosenses. Vamos a leer ese pasaje que estamos estudiando ahorita en detalle, para que puedan ir teniendo un cuadro más grande de lo que estamos aprendiendo. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 12.
Ok, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, a otros si alguno tuviere queja contra uno, de la misma manera, oigan esto, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ven? Sufriendo unos por otros, sí quiere decir soportándoos unos a otros. Y hermanos, si somos honestos, realmente muchas veces nos cuesta soportarnos unos a otros, ¿verdad? Nos cuesta porque no queremos, nos cuesta porque no nos da la gana. Y miren qué interesante, porque esta carta a los colosenses, o escrita a la ciudad de Colosas, no es de hace 100 años, no es de hace 500 años, ni siquiera hace 5 años, pues es una carta que fue escrita hace 2000 años. Y ya el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Hermanos, esto de fallarnos mutuamente, esto de ofendernos mutuamente, esto de faltarnos el respeto, tal vez muchas veces sin querer, o muchas veces porque andamos de malas, lo que sea. Esto no es de ahorita, esto no es de esta generación. O sea, esto ha existido siempre, porque siempre ha habido ser humano de por medio, y puesto que hay ser humano, hay imperfección, y puesto que hay imperfección, van a haber errores, van a haber faltas, van a haber ofensas. Entonces, miren desde dónde el Señor ya viene hablando a su iglesia, diciéndole, aprendan a tener tolerancia, aprendan a tener humildad, aprendan a ser buenos unos con otros, aprendan a soportarse unos a otros, aprendan a perdonarse unos a otros, porque eso es lo que hace un sumo sacerdote, vestirse de estas cosas para poder dar el ejemplo y testimonio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hermanos, los dejo con esa inquietud para que sepan que vamos a estudiar la otra semana. Si el Señor lo permite y nos da vida, vamos a estudiar la mitra. Vamos a estudiar cómo aprender a soportarnos unos a otros en amor en el Señor. ¿Y qué significa eso y qué es lo que Dios espera de nosotros? Ok, entonces hermanos, vamos a orar ahorita. Acuérdense que al final de este estudio pueden llenar su guía. Abajo de este video, en la descripción, van a encontrar un enlace para el cuestionario de este estudio bíblico. Oremos esta noche para terminar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias hoy por hablarnos. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor. Gracias porque sin merecerlo, Señor, tú abres tu palabra para nosotros, enseñándonos, Señor, trayéndonos luz, Señor, sobre lo que tu palabra dice para nosotros hoy. Padre, sabemos que esta palabra es vigente, Señor, es válida para nosotros hoy. Sabemos, Señor, que es la palabra que necesitamos escuchar, Señor. Sabemos que es la porción del pan que tú tienes para nosotros hoy y la agradecemos, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos sido ingratos, Señor. No hemos tenido la suficiente gratitud por lo que tú haces y tú eres en nuestra vida, Señor. Y por la palabra que muchas veces tú nos das, Señor. Pero yo te doy gracias hoy, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha podido conectar hoy, Señor. Te pido que los bendigas. Te pido, Señor, que les concedas tu gracia, tu favor, Señor. Gracias por el tiempo que hacen, Señor. Gracias por el deseo que pones en su corazón, Señor, de desarrollar estos estudios bíblicos, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, hoy que tú nos bendigas con que esta palabra quede sembrada en corazones fértiles, Señor. Te pedimos que tú sigas preparando la tierra de nuestro corazón, Señor, y que esta palabra no quede en el olvido, que esta palabra no quede junto al camino, ni entre espinos, ni entre piedras, Señor, sino que quede en tierra fértil, Señor, que pronto dé fruto a su tiempo, Señor, que crezca, que pueda ser un árbol frondoso, Señor, en el cual podamos ser un ejemplo para otros de amor en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Bendícenos a todos y te damos las gracias por lo que hemos aprendido esta preciosa noche. Te damos las gracias, bendito Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. El día domingo tenemos nuestro servicio a las 10 de la mañana. Óigame, a las 5 de la tarde iba a decir, no sé ni por qué. A las 10 de la mañana el día domingo. Dios los bendiga a todos. Nos vemos siempre en el Hotel Capital. Que estén bien, cuídense y que Dios los guarde donde quiera que anden, que les conceda su gracia y su misericordia. Bendiciones a todos, buenas noches y chao.